Hola, muy buenos días. Ahora empezaremos con una serie de videos de lo que es neumática con el ejercicio número uno. Eh, Tenemos la secuencia que es A más, B más, A menos, B menos, con condición inicial que es A0 y B0. Acá tenemos el diagrama de secuencias. Para que comience en marcha esta secuencia tendremos un pulsador S0, que será el pulsador de marcha. Este pulsador dará inicio y activará lo que es el A más. A más eh, tocará el sensor A1. Eh, una vez que el sensor A1 esté activado, dará paso para que se active el B+. B+, activará el sensor B1. B1 activará a A-, este activará A0 y A0 activará B0. Para que se reinicie otra vez la secuencia, este es un ciclo único, tendremos que dar otra vez marcha a lo que es B0. Esto significa que S0 y B0 estarán en serie. En esta ecuación lógica lo vemos mucho mejor. Vemos que A más es igual a S0 por B0. Eso significa serie. A más da paso a lo que es A1. A1 es igual a B más. Eso significa que cuando se toque el sensor A1 dará paso a B más. B más toca a B1. B1 es igual a menos. Y A menos es toca al sensor A0. A0 es igual a B menos. B menos, una vez que el vástago del cilindro B esté envasado adentro, B menos es igual a B0. Este B0, para que se reinicie otra vez la secuencia, tiene que regresar al inicio. Esto es lo que significa S0 por B0. Ahora tendremos la lista de materiales, lista de componentes. Tenemos dos cilindros neumáticos de doble efecto, dos válvulas 5-2 biestables, cuatro finales de carrera, un pulsador start, una unidad de mantenimiento y la fuente de alimentación neumática. Ahora pasaremos al programa, el Festo FreeSync, para ver el funcionamiento del circuito. Como vemos, vamos a poner todos los componentes en el simulador. Tenemos dos cilindros de doble efecto, dos válvulas biestables 5-2, vamos a ver la unidad de mantenimiento. Y la fuente de aire, alimentación neumática. Vamos a configurar los sensores. El sensor A1, perdón, este es el sensor A0. El sensor A1 vamos a aceptar, igual con el otro sensor, vamos doble clic, B0, B1, vamos a aceptar,
Ahora las válvulas biestables, tenemos que darle por accionamiento neumático. Aceptar. Esto tiene que ser accionamiento mecánico porque es un final de carrera. Aceptar. Retorno por muelle. Y esto vendría a ser lo que es el pulsador. Ahí está. Ahora vamos a proceder a conectar todos los componentes que ya tenemos. En esta parte, para ver mejor la secuencia, vamos a agregar una válvula de estrangulamiento para, una vez que esté todo armado, una vez de la simulación, podemos ver mucho más lento. Ahora sí, vamos a proceder a conectar todos los componentes. Ya, y acá tenemos que ver lo que es la ecuación lógica. Vemos que A más es igual a S0 por B0. Esto significa que A más, esta parte de la válvula biestable, que hace que el vástago del cilindro A salga, es igual a S0 por B0. Conectamos. S0 es el pulsador, ya sabemos, y B0 va a ser el final de carrera. Ponemos su respectivo nombre. B0. B menos es igual a A1, que digo B más, perdón, B más es igual a A1. Entonces, B más A1. A menos, vemos que es igual a B1. B1. Y por último, B menos es igual a A0. A0. Ahí está. Ahora conectamos la alimentación neumática.
Ahora vamos a configurar lo que son las válvulas estranguladoras. Vamos a darle un porcentaje de 10%. Ahí está. Ahora lo del cilindro B. Aceptar. Aceptar. Ahora vamos a ver el funcionamiento de la secuencia. Nos decía que al pulsar S0 se activaría todo, empezaría la secuencia. Ciclo único. Vamos a pulsar, vamos a simular el circuito. Ahí está. A más, B más, A menos, B menos. Más, B más, B menos, A menos. Vemos que esto está dando un ciclo continuo porque el pulsador no le hemos puesto un retorno por muelle, entonces se ha quedado enclavado. Aceptar, ahora sí. Damos un pulso nada más, A más, B menos, A menos y queda. Si en el caso de que quieran hacer un ciclo continuo, simplemente tienen que poner un pulsador con retención, que es este, el que tiene este símbolo. Y ahora, vamos a ver. Ahí está. ¿Ves? El pulsador se queda retenido. Y entonces el ciclo se volverá continuo. Y no se apagará hasta que volvamos a pulsar el pulsador S0. Ahí está, queda. Bueno, espero que les sirva este video. Espero sus comentarios. Denle like al video. Suscríbanse al canal, que vamos a seguir subiendo más circuitos de neumática, electrónica y automatización industrial. Gracias.